Casalongue, triunfante de sueños, que dejaste a la pobreza colgada en un bar por la 59. Bienvenidos a una nueva edición de Señor Nova. Iba a decir que nuevamente sin su habitual conductor, Mario Casalongue, pero evidentemente, como se habrán dado cuenta en las últimas emisiones, no está nunca, así que podríamos decir que prácticamente el conductor vendría a ser yo en esta forma, que nuevamente me toca reemplazarlo. Está llegando fin de año, se produjeron algunos cambios en lo que es la legislatura bonaerense, asumieron nuevos diputados, asumieron nuevos senadores, en un contexto difícil que les va a tocar atravesar no solamente lo que queda de este año, sino sobre todo lo que va a pasar el año que viene, teniendo en cuenta las medidas que tiene pensado el gobierno nacional, que obviamente arrastran al gobierno provincial de María Eugenia Vidal. Para charlar un poquito de esto, del ambiente político, de cómo está hoy la parte bonaerense, la provincia de Buenos Aires, la realidad, el ajuste, la crisis, lo tenemos al diputado provincial recién asumido, Guillermo. ¿Es Guillermo Cane o Guillermo Cane? Guillermo Cane. En la jura te decía Guillermo Cane. Bueno, lo leyó y lo dijo como suena, ¿cómo pero suena? es Guillermo gringo, Cane. así que no se lee igual que como suena. Está bien, bienvenido a este espacio de Señor Nova, gracias por venir. Y bueno, primero quiero que me cuentes cuáles son las sensaciones que tenés de a poco de haber jurado y de haber vuelto a una cámara que ya conocés igual. Bueno, sí, la verdad que como vos un poco planteabas en tu introducción, vemos que es un momento crítico. La verdad que nos toca estar desde el Frente de Izquierda, en este caso con un monobloque en la legislatura bonaerense. Hemos reforzado nuestra representación en el Congreso Nacional, también en la legislatura porteña, pero en la legislatura bonaerense voy a estar yo solo, en este caso, y se está fortaleciendo en lo inmediato un bloque entre Cambiemos y el PJ, ¿no? Que tuvo ayer una expresión en la votación de las autoridades de la Cámara, que se vio en la votación del presupuesto y la negociación previa, también tiene su correlato en el Congreso Nacional y la vimos en el Senado con esta votación de la reducción de la movilidad jubilatoria, que ya venía del pacto fiscal de los gobernadores. Entonces, bueno, vemos que se está armando un bloque para permitir que Macri y Vidal lleven adelante esos objetivos que plantearon después de las elecciones, en ese discurso de Macri en el Centro Cultural Kirchner, que más allá de algunos eufemismos o presentaciones engañosas, se entendió, creo que para todo el país, y todos los trabajadores están muy preocupados porque saben que lo que se viene es un intento de avanzar sobre derechos conquistados con muchas décadas de lucha, que se consideran ya parte, digamos, de la forma de vida de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de jubilarse, estabilidad laboral, bueno, distintas conquistas que se han hecho y que estas reformas vienen a poner en tela de juicio, vienen a cuestionar. Así que bueno, la verdad, sabemos que va a ser una etapa muy movida y bueno, tenemos el desafío de ser la voz adentro de la legislatura bonaerense de reclamos y luchas que tienen miles de protagonistas, ¿no? Ahora, dentro de unos minutos, yo voy a estar yendo para la movilización a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral que promueven decenas de gremios, que hoy están parando docentes de seccionales combativas, estatales, trabajadores aceiteros, vienen los del neumático, entre muchos otros sectores, para rechazar estas reformas laborales, la reforma también a la movilidad jubilatoria, la pretensión de extender la edad jubilatoria. Así que bueno, la verdad, tanto el fin de año como lo que nos augura para los meses que vienen, pensamos que va a ser muy movido y que los trabajadores tenemos que estar en estado de alerta, tenemos que estar organizándonos, movilizándonos y bueno, esperamos que esta banca pueda contribuir en ese desafío y en esas peleas que tenemos por delante. Vamos a hablar de varios temas, pero uno de los que yo tenía pensado charlar con vos, porque obviamente el Frente de Izquierda tiene una visión bastante particular de los temas que puede ser que se relacione con algún sector del peronismo, pero ustedes tienen una forma de pensar bien clara. Vamos a hablar ahora del tema de la reforma laboral, que vos decías recién que vas a ir para la marcha. Ahora, yo noto que hay mucha gente que se muestra en contra de la reforma laboral, pero sin embargo cada vez está más cerca de aprobarse. Cada vez el gobierno tiene más confianza de que esa reforma se va a aprobar. ¿Vos creés que hay una cuestión de la parte sindical
que ayuda a esta decisión del gobierno, un poco también de la parte de los diputados, que son los diputados y senadores, que son los que finalmente van a terminar votando la reforma. ¿Qué es lo que va a pasar o cuál es tu visión? No, yo creo que estuvo muy claro en el coloquio de IDEA unas semanas antes de la elección del 22 de octubre, donde los grandes patrones del país pidieron esta reforma laboral, que aparte escribieron ellos. Digo, para los que nos puedan estar viendo, que piensen que las medidas del gobierno de Cambiemos sean fruto de algunos de sus representantes políticos, les tenemos que decir que esta reforma laboral fue escrita por Funes de Rioja, de Diego, o sea, por los principales ideólogos de la Unión Industrial Argentina, ¿no? En ese coloquio también lo planteó con claridad Paolo Roca, que es el CEO de Techint, una de las grandes empresas que operan en Argentina. Y en ese sentido han ido alineando a distintas expresiones políticas y sindicales que quieren ser parte de un acuerdo con las grandes, digamos, con las grandes empresas, con los grandes sectores de la economía concentrada del país. Esto es a costa de los trabajadores, porque bueno, se meten una cantidad de formas de precarización laboral y de recortar responsabilidades de los patrones que son enormes, desde los problemas de hacerse cargo de las tercerizadas en la empresa principal, rebajar las indemnizaciones, buscar formas de que el trabajador pague su propia indemnización de despido, como es hoy en día en la construcción, generalizar eso en otros gremios, las pasantías, la figura del trabajador autónomo para no hacerse cargo de un empleado. Bueno, realmente es una especie de tenedor libre de precarización laboral, todas las variantes que abren los artículos de este proyecto de ley, que ha pasado por el tamiz de la CGT en una serie de reuniones. Han quedado algunos puntos separados para ver en particular el debate de convenio o formar comisiones que terminen de ver cómo se aplique, pero realmente ha quedado el corazón de estas reformas, incluidas la rebaja de indemnizaciones, que es muy grave, porque eso, ¿qué quiere decir? Que hay patronales que están con la calculadora de cuánto sale echar al plantel actual con la antigüedad que tiene, con el convenio en el que están, y meter otros trabajadores por ahí fuera de convenio, en formas precarizadas, sin antigüedad. Entonces, cosa que ya vimos en conflictos este año, porque PepsiCo, AGR Clarín, no son empresas que no tenían condiciones económicas de seguir, no querían pagar los sueldos que habían llegado a discutir sus trabajadores en negociaciones sucesivas y por su organización gremial. Entonces, me parece que esta rebaja de indemnizaciones permite hacer despidos masivos y vaciamientos a los AGR Clarín más baratos. Eso es lo que está buscando en el país, achicar los planteles laborales y poder tomar otros con derechos rebajados, ¿no? Con todas estas cosas que vos nombrás, de lo que va a ser la reforma laboral, ¿cómo se hace para llegarle a la gente? Digamos, una persona que está en el ámbito político como vos, lo conoce bien, sabe de qué se trata, sabe cuáles son las reformas, cuál va a ser, qué cosas van a ser perjudiciales para la gente, pero para el trabajador, que es el que finalmente terminó dándole el voto a Cambiemos el 22 de octubre, ¿cómo hace para llegar con esta información precisa a la gente para que lo entienda y que, no sé si deje de apoyar al gobierno, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, estamos en un país democrático, pero sí que por lo menos se manifieste en contra de esta reforma? El Frente de Izquierda todavía tuvo una votación que algunos pueden considerar modesta, arriba de un 5%, o sea, más de 1 cada 20, que es más alta entre los jóvenes y es más alta entre los trabajadores. Y después hay trabajadores que han votado de todo, mayoritariamente, claro, tanto a Cristina como a los candidatos de Macri y Vidal. Seguro que eso es así. Ahora, hay un estado de deliberación en las fábricas. Y nosotros tenemos mucho trabajo en las fábricas y aparte vamos a la puerta de la fábrica. Y yo he ido en estos días a la puerta de La Serenísima en Longchamps, he estado en otras empresas con compañeros de delegados estatales, gráficos, papeleros, entre otros lugares, charlando cómo se está sintiendo esto entre los trabajadores y el informe que viene de todos lados y lo que se ve es que hay mucha deliberación, la gente está preocupada de qué va a pasar. Lo que no aparece, en muchos casos, es un canal de cómo reaccionar, porque si tu sindicato no está haciendo nada, hasta a veces sindicatos que tengan un discurso opositor, no están convocando una asamblea, no están discutiendo cómo hacer sentir ese descontento, hay por momentos desconcierto. De todas maneras, la movilización de hoy del 6, que un poco, aunque parezca que fue posterior, terminó precipitando que hubiera una movilización del 29 también, de otros sectores que por ahí hacían discursos en contra y no querían
convocar una marcha y decidieron salir, son expresiones de que por abajo hay ganas o se siente la necesidad, más que las ganas, de salir a enfrentarse porque se sabe que si se aplica esta reforma laboral va a ser un paso atrás muy fuerte como discutíamos. Entonces, yo creo que hay miles... Te doy un dato más, y creo que es el dato... que no es para mí, sino para la gente. Que, no. O para mí también. A mí me pasaba ayer en un programa de televisión, se citaba el acuerdo de la UOM de Tierra del Fuego, de congelamiento salarial de 2 años, para mostrar que no queda otra. Entonces era o perdemos los puestos de trabajo o aceptamos esta porquería de que en 2 años se nos van a licuar los salarios. Entonces los dirigentes de la UOM, caló entre ellos, fueron y acordaron el congelamiento salarial por 2 años. Y ayer un periodista me lo citaba como diciendo, bueno, esta es la marca de la época, no se va a poder pelear. Ayer a la noche nos enteramos que el Congreso de Delegados de la UOM con mandato de fábrica acaba de rechazar ese acuerdo que su secretario general había firmado de que por 2 años no iban a discutir paritaria. O sea que yo creo que se presenta como que no hay ánimo de lucha y demás porque se escucha a Schmidt, a Caló, a Gerardo Martínez, que son burócratas que quieren mantener sus lugares y sus privilegios de forma concertada con el Estado y con las cámaras patronales. Entonces ellos están viabilizando esto. Por abajo la preocupación es muy grande y cada día vamos a tener nuevas noticias sobre cómo la gente se va colocando en tren de lucha. Te podría decir también que hubo una movilización a la UOM de Quilmes donde repudiaron que su secretario general, Barba Gutiérrez, esté acordando la reforma laboral a cambio de cargos en el Vapro arreglados con Vidal. Bueno, te podría dar otros ejemplos de esta situación que se está viviendo y bueno, nuestra sensación es que en las fábricas, en los empleos también en comercios, en los lugares de trabajo, en las escuelas, la gente discute, la gente está preocupada, se arman reunioncitas de 3, de 5, de 10, que por ahí no les cierra lo que está diciendo la dirección de su sindicato, en el caso de todos estos dirigentes vendidos. Hay otros que hoy están en la calle. Claro, vos nombrabas recién a varias cabezas sindicales de distintos gremios. Pienso yo, no sé si vos lo compartirás, pero me parece que en un momento la gente confiaba un poco más en los sindicatos, en los gremios, y ahora volvió a desconfiar por esta pata sindical que vos nombrabas de grandes cabezas que se dedican nada más que a hacer sus propios negocios. Yo creo que la burocracia frente a los sindicatos viene perdiendo prestigio hace muchos años, pero está seguramente en su punto más bajo. De verdad no hay que ser un genio, se tuvieron que ir corriendo en un acto que convocaron ellos porque la gente se los iba a comer crudos, después hicieron un acto a puertas cerradas en obras sanitarias eligiendo quiénes entraban y los chiflaron también por el acuerdo que tienen con Macri, con lo cual digamos, no hay que ser un gran analista, es evidente que gente que atraviesa graves problemas no se sabe, no tienen cómo justificar el nivel de pacto con un gobierno que toda su base ve como un gobierno que está en una ofensiva contra ellos. Bueno, con razón. Claro. Y que bueno, ahí hay una combinación. Defender la verticalidad de los sindicatos. Macri está ofreciendo ir contra los sindicatos simplemente inscriptos, que son competidores a veces de los grandes sindicatos burocráticos. Han sacado un fallo de la Corte Suprema dictado por Triaca, que había hecho declaraciones previas al fallo el año pasado, de que una comisión interna, un cuerpo de delegados, no puede tomar una medida de lucha si no lo resuelve el sindicato central. O sea, el gobierno ha ido alimentando la verticalidad de los sindicatos burocráticos, los fondos de las obras sociales y la impunidad judicial que se negocia. Cuando cae un Pata Medina, hay un mensaje para el resto diciendo, ojo, podemos ir por ustedes también. Se notó mucho con esto de Moyano. Se animó a ir a una movilización, al día siguiente aparecían sus conexiones con los barras de Independiente y sus delitos, que se investiguen, pero no es el único, o acaso no sabemos que Luis Barrio Nuevo está ligado a Chacarita, no sé, ¿se puede decir? Sí, sí, digamos, es más o menos público. La barra de Chacarita, qué sé yo, debe tener sus cosas como todas, ¿no? Y hemos visto en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira cómo los barras de defensa y justicia y distintos clubes de la zona sur eran la fuerza de choque del grupo de Pedraza de la línea Roca. O sea que esta relación es muy extendida, pero a algunos se los investiga, se los usa de ejemplo para el resto que no se investigan.
Exactamente. Metiéndonos un poco en el ámbito bonaerense y en el rol que vas a cumplir a partir de ayer, digamos, cuando volviste a asumir en la Cámara de Diputados, más o menos qué proyectos tenés pensado que podés llegar a presentar, teniendo en cuenta que vas a estar en una trinchera distinta al resto, totalmente distinta al resto, y va a ser difícil quizás que un proyecto que presentes vos pueda ser primero tratado y después aprobado. Siempre fue difícil y algunas cosas logramos. Logramos el boleto estudiantil, que fue una pelea. Logramos algunas leyes favorables a empresas recuperadas, algunas tomas de tierra de vecinos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cómo se plantea. A priori parece este aislamiento que vos decís. Siempre lo nuestro es la combinación del trabajo parlamentario con la organización y la movilización callejera, que a veces puede lograr torcer la balanza. Pero bueno, creo que vamos a contribuir también en el debate político a clarificar las cosas, ¿no? Porque hay muchos que después salen a hacer discursos opositores, y ayer charlando con una compañera con mi compañera decía si los que hacían la B cuando asumían ayer estaban haciendo la B de Vidal, porque después le votan todo. Y después, hubo varios haciendo la B. Sí, y entonces uno no sabe qué B están haciendo. Se ve, porque después le votan una caja negra, porque hay 40.000 millones de fondos de conurbano que no están en el presupuesto. Eso es una maniobra, hay que decirlo. El martes apuraron que se vote un presupuesto, y el jueves Macri y Vidal llegaron a un arreglo extrajudicial por 40.000 millones de pesos por el fondo del conurbano. Se debía más, la demanda era por 300 millones. Por 300.000 millones. Ahora, si Macri y Vidal se pusieron de acuerdo un jueves, ¿por qué Vidal apuró que se vote un martes? Macri y Vidal son del mismo partido, tienen un diálogo constante. Sí. No es que es una sorpresa que se pusieron de acuerdo un jueves. Entonces lo que vemos es que acá hay una maniobra. Esa maniobra transforma en un fraude al presupuesto. Porque el presupuesto, según la Constitución bonaerense, tiene que dar cuenta de los recursos de la provincia en que se van a gastar. Y acá hay recursos que tenían previstos, que la gobernadora tenía previstos, y que eligió una maniobra para no discutir con nadie en qué los va a gastar y tener una caja personal. Como respuesta a eso, nosotros vamos a presentar un proyecto muy sencillo, con 2 artículos, impugnando, anulando la votación del presupuesto 2018 y planteando que se rediscuta, incluyendo estos fondos que tienen que ir a una reparación histórica del conurbano. Tienen que ir a la urbanización de los asentamientos, a la construcción de viviendas, para una parte por lo menos de ese millón de bonaerenses que no tienen vivienda propia. Tienen que ir a poner en condiciones las escuelas y los hospitales públicos que se están cayendo a pedazos. Si no, ¿a dónde van a ir? Por ahí 40.000 millones no alcanza a resolver todos los problemas de la provincia, pero por lo menos tendría que haber un plan concreto de obras que uno pudiera seguir. Lo que vemos es que esta plata se usa de moneda de cambio para construir los acuerdos de Vidal con los intendentes para que le voten las cosas los legisladores que responden a ellos en la Cámara, y para construir un aparato político propio. Así que bueno, no estamos de acuerdo y nos parece que esos fondos tienen que ir destinados a resolver las necesidades urgentes que tenemos en la provincia. Ese va a ser nuestro primer proyecto. Parlamentariamente, ¿sirve que haya un solo diputado, un solo legislador incluso, en toda la legislatura bonaerense, un solo legislador del Frente de Izquierda? ¿A ustedes como fuerza les sirve, les juega en contra? Vos siempre, bueno... ¿Con no relación vos, a qué? ¿A tener ninguno o a tener muchos más? A tener muchos más. O sea, bueno, sería bueno tener muchos más. A la votación de los proyectos, directamente a los porotos, a los números, ¿sirve o no sirve? No solamente vos, sino que muchos dirigentes del Frente de Izquierda lo que siempre remarcan es que más allá de la parte legislativa, de tener una banca, también está el apoyo en las calles. Pero se puede una cosa sin la otra, se pueden las dos cosas juntas. Bueno, por ejemplo, en un momento tenía encajoneado en el Senado provincial, donde no tenemos ni uno, el proyecto de boleto que ya se había votado en la Cámara de Diputados, y fuimos con 8.000 estudiantes y docentes y se reactivó el proyecto. Entonces, bueno, está esa posibilidad. Lógicamente, porque había una gran inquietud alrededor de ese proyecto y se habían organizado coordinadoras por el boleto desde Bahía Blanca a San Nicolás, y en La Plata, y en el conurbano, y había una lucha en el movimiento estudiantil, en los gremios docentes, que había un planteo de que esto salga. Entonces, bueno, lógicamente nosotros estamos llevando una voz que no está presente en la Cámara, que está menos presente que nunca en la Cámara, por la composición actual,
Nos parece que es importante darle una expresión política, va a servir una clarificación de posiciones y en muchos casos puede dar lugar a que se apruebe. También teníamos 3 diputados en el Congreso Nacional, si mal no recuerdo, cuando sacamos una ley de resarcimiento a los trabajadores despedidos de la ex YPF. Muy importante, que un reclamo también histórico de los despedidos de la época de la privatización petrolera, por nombrarte otro proyecto. Así que bueno, en determinadas condiciones se puede conquistar avances con los proyectos y, lógicamente, la conclusión de nuestra lucha tendría que ser que hay que reforzar esas bancadas del Frente de Izquierda y poder darles un número que permita tener un impacto más directo, que permita tener, ¿por qué no?, una mayoría en el futuro. Ahora, dicho eso, es una representación importante, hecha contra aparatos financiados tanto con recursos del Estado como de grandes empresarios, y el Frente de Izquierda viene en un crecimiento sostenido y defendiendo un lugar. Nosotros le hemos ganado a las listas de Randazzo, en la tercera sección y en la provincia esta vez. Y si vos medís el tiempo en los grandes medios dedicado a Randazzo y dedicado a Pitrola o al Frente de Izquierda, seguramente Randazzo sale muy favorecido, y ni hablar si medimos los fondos declarados y no que han ido a esas campañas. Entonces me parece que el Frente de Izquierda, con mucha militancia a pulmón, con mucha presencia en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los barrios, viene bancando una posición y teniendo un crecimiento contra aparatos que están muy sostenidos desde lugares de poder. Entonces, la gente nos está conociendo y creo que momentos decisivos como los que vamos a vivir tienen la posibilidad, si nosotros actuamos bien dentro y fuera del Parlamento, de que más y más trabajadores elijan el apoyo al Partido Obrero, al Frente de Izquierda, para la etapa que se abre. ¿Notás algún cambio en el clima político de la otra vez que estuviste en la Cámara a esta vez que te toca asumir? ¿Crees que más o menos lo mismo? No, no, han sido momentos muy distintos. ¿Es peor? Son momentos distintos, digamos. Creo que cuando entré a la Cámara por primera vez había un Frente para la Victoria que dominaba la Cámara ampliamente. Me tocó estar en una primera etapa del cogobierno Frente Renovador Cambiemos, con Sarguini como presidente de la Cámara, que fue un funcionario que sacaba los proyectos que le pedía Vidal sistemáticamente, pero en una etapa todavía más de prueba y error, me parece, del régimen Cambiemos, aunque fue avanzando en varios de los puntos, y ahora hay el respaldo electoral que logró Cambiemos en la última elección, lo ha colocado en líneas de una ofensiva muy declarada, y el peronismo está roto, ya contando el masismo, en 6 bloques en la Cámara, lo cual es muy, digamos, es un deterioro muy notable, y que aparte está marcado por la colaboración con Cambiemos. Es interesante, porque fíjense en una cosa, hay distintos bloques y algunos tienen acuerdos más de fondo con la gobernadora, otros menos, pero recién hubo elecciones en el PJ provincial y todos se integran a la misma lista, y los que encabezan esa lista son los más acuerdistas con Vidal de todos. O sea que las fracciones incluso más disidentes, el kirchnerismo más duro, lo que queda de kirchnerismo, del PJ de la Matanza, que un poco ha quedado afuera de la rosca principal, sin embargo, visto en minoría, decidió apoyar a los Menéndez, Insaurralde, Grey, que han sido los grandes arquitectos del voto de este presupuesto de ajuste, de impuestazo a la población y de mega endeudamiento. Pasa ahora una cosa parecida en el Senado. Pichetto no quiere que Cristina esté en su bloque, pero Cristina quiere estar en el bloque de Pichetto, que viene de votar la reducción de los haberes jubilatorios. Entonces, bueno, eso no es una delimitación para convocar a dejar de lado a quienes están acompañando al gobierno, sino que pareciera que todos están buscando su lugar bajo el sol en este esquema con el PRO y con Cambiemos. El Frente de Izquierda no. Hoy eso puede parecer como un aislamiento relativo, pero creo que también va a servir para que miles que van a estar afectados por estas políticas nos encuentren en nosotros un canal, encuentren en nosotros una alternativa, porque aparte hay que decir algo, los que han apoyado este gobierno con el verso de la gobernabilidad, del camino del medio, de bueno, en general estoy de acuerdo, critico alguna cosa puntual, fueron castigados en las elecciones.
O sea, algunos, lógicamente, todo un sector de la población apoya al gobierno. Otros han tratado de buscar un canal opositor, pero todos los que aparecían como algo tibio han tenido un retroceso muy fuerte. El Frente Izquierda no fue chupado por la polarización. Creo que eso, que es ese 500.000 de votos que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es una base importante para abrir el periodo que se abre. Se nos va terminando el tiempo, ya pasó rápido, la verdad que esta media horita pasó bastante rápido, pero antes de despedirte quisiera que hagas una reflexión sobre el tema de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que cuando tomaste la jura pediste porque paguen los responsables de su asesinato. Absolutamente. Así que una reflexión sobre estos dos temas que bueno, a una parte de la población nos importa mucho y a otra parece que estuviera cegada. No, bueno, eso. Me parece que nosotros no podemos naturalizar que sea muerto un joven y luego otro en una represión con fuerzas del Estado, que esto no puede salir de agenda, que necesitamos que respondan los funcionarios que mandaron a hacer eso y los agentes que estaban presentes. Los peritajes que ha habido sobre el cuerpo de Santiago Maldonado no disipan para nada el problema de que es un joven que murió en una operación represiva y una operación represiva ilegal, que se decidió a perseguir gente que estaba participando en una manifestación, en una ruta, en otros terrenos, con acciones ilegales, con tiros, y en ese contexto murió Santiago, aunque todavía hay que clarificar, digamos, la crónica exacta de situaciones en las que falleció. No tenemos duda alguna que fue en el marco de ese operativo de la Gendarmería y que si la Gendarmería no estuviera haciendo ese operativo represivo, Santiago estaría vivo. En segundo lugar, bueno, lo de Rafael, que fue una emboscada, que aparte hay una cosa muy preocupante, que es toda una campaña mediática del gobierno que está tratando de presentar a los terroristas, los subversivos, haciendo toda una militarización en la Patagonia, que está al servicio de los terratenientes, que tiene que ver con Bariloche como sede de G20, pero que también tiene algo de tubo de ensayo, ¿no? De medir una reacción popular. ¿Qué hace la gente si a un manifestante se lo embosca, se lo agarra a tiros y dice, no, pasa que eran violentos, pero ¿tenían armas? Ninguna. Hay una foto ahí con unos serruchos y otras herramientas que les encontraron que serían las armas de guerra de esa comunidad mapuche. Bueno, da vergüenza, da bronca, porque se trata de construir un enemigo subversivo terrorista para justificar un asesinato en una emboscada, que por la posición del tiro y por una posta que solo puede haber salido de las armas de prefectura, porque es la munición reglamentaria de ellos, está claro que son los oficiales de prefectura quienes mataron a Rafael Nahuel. Sin embargo, no tenemos nadie procesado por ninguno de los dos asesinatos, ni entre los funcionarios que pidieron esa represión, que las monitorearon, que la ordenaron, ni entre los efectivos que la llevaron adelante. Esto nos parece que hay que repudiarlo, que hay que seguir en las calles. Mañana vamos a estar en la Marcha de la Resistencia con madres, con Asociación de Exdetenidos, con un montón de organismos de derechos humanos reclamando justicia por estos casos. Y bueno, nosotros en su momento logramos condenas parciales, porque faltan responsables, por Maxi y Darío, por Mariano Ferreira, y bueno, logramos eso no abandonando esas banderas de lucha. Así que un poco el mensaje que queremos dar a los que, como vos decís, sí nos preocupa toda esta situación, es que no nos dejemos desanimar por este bombardeo mediático, por esta campaña de mentiras, de falsificación, sino que tenemos que seguir golpeando en la necesidad de justicia y que esto se clarifique. Buenísimo, se nos terminó el tiempo, hasta acá llegamos. Esto es todo por hoy, te agradezco mucho, Guillermo, la visita y mucha suerte en la tarea que te va a tocar atravesar en la legislatura bonaerense, y esperemos que nos representes bien a todos los que somos parte de esa provincia. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo viernes con otra emisión de Señor Nova. Hasta acá el pseudo conductor Julián de Martino. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Casalongue, triunfante de sueños, que dejaste a la pobreza colgada en un bar por la 59.